Bueno, doctores, empecemos. El tema de hoy vamos a ver lo que es... Un momento, por favor, déjame anular esto. Accidente cerebrovascular isquémico. La sesión anterior habíamos visto todas las patologías hemorrágicas. Pues ahora el tema que vamos a tratar es la patología isquémica. Al igual que la clase anterior, la patología isquémica tenemos que salvar neuronas. Se pierde de 1, 2 hasta 5 millones de neuronas por cada minuto que dejamos pasar al cerebro con isquemia. Es inmensa la cantidad de neuronas que perdemos cuando no actuamos. O sea que el minuto es neurona, sí, el minuto es neurona, el minuto es cerebro. Y no podemos dudar cuando tenemos un paciente con apoplejía, deseo isquémico, ictus, stroke, cualquiera que fuera el término, cualquiera que fuera el término, debemos estar preparados para entender que eso, doctores, eso debemos de resolverlo de inmediato. No podemos retrasar el cuadro porque eso implicaría pérdida de masa cerebral y repercutiría tal vez en la discapacidad total o parcial del paciente. El stroke, DCB, isquemia o apoplejía, como nosotros lo podemos entender, resulta de una pérdida funcional transitoria o permanente de la función nerviosa cerebral. Nosotros, doctores, debemos de reconocer aquí. Esta, en un evento isquémico, es la interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral, que conlleva a que una parte del cerebro se muera. Ahora, esa parte muerta del cerebro se divide en dos. Una zona que conocemos como penumbra y otra zona que conocemos como espacio core. Este tejido que está en plomo, doctores, hagamos lo que hagamos, ya está muerto. Desde el minuto 10 minutos, este tejido prácticamente ya está muerto. No va a volver a vivir, lo hemos perdido. Sin embargo, la porción de la penumbra que está alrededor del núcleo core es la zona que está aturdida, está confusa. Le llega poca sangre, pero al menos le llega un poquito, pero sigue aturdida. De no resolver este problema, esta isquemia se va a extender a toda la penumbra. Mi objetivo, doctor, es determinar o salvar esta penumbra. Dejar que el flujo sanguíneo cerebral llegue adecuadamente a esta zona que está confundida. Al espacio muerto, al núcleo core, ya no voy a poder hacer nada, pero sí puedo hacer mucho por mi penumbra. El término isquemia hace referencia a una disminución o interrupción del flujo sanguíneo que conlleva al trastorno funcional. Para eso tenemos que hablar de la zona de infarto y la zona de penumbra. Este cuadro es muy didáctico, doctores, de tal forma que nos dice cómo va el flujo sanguíneo cerebral. Por cada 100 gramos de cerebro que tenemos, ya por cada 100 gramos, al cerebro le llega de 80 centímetros cúbicos, perdón, mililitros por cada 100 gramos por cada minuto, ¿ya? Al cerebro, cada 100 gramitos de cerebro le llega a 80 centímetros, 80 mililitros. Eso es lo normal. Ahorita ustedes me están escuchando porque está en su cabecita 80, 85, 90. Tal vez están cansaditos, pues pongámosle 80, ¿no? La hipoperfusión es cuando es menos de 80 o menos de 70, pero la hipoperfusión se divide en dos, la oligoemia y la isquemia. Esta isquemia, doctores, es la que nos va a importar. La oligoemia, doctor, de 70 a 40 mililitros por cada 100 gramos de cerebro, es el típico caso que cuando tú te pones en cuclillas, ya te pones en cuclillas y súbitamente te levantas, ¿no? Sientes un mareo, sientes un vaído temporal, ¿ya? Sientes un mareo ahí y dices, oye,
me dio vueltas la cabeza, porque obviamente toda la sangre, cuando te levantaste abruptamente, se ha ido a los miembros inferiores y por un instante a tu cerebro le quitó un poco de flujo sanguíneo cerebral. Ha reactivado el sistema simpático y le devolvió a su normalidad. Y eso es lo normal. Eso es cuando tú estás en cunclillas, una oligüemia es transitoria. Se resuelve rapidísimo, pero la isquemia, doctores, es algo grave. ¿Por qué? Porque ya hablamos el típico penumbra e infarto, una isquemia cerebral. El capítulo de hoy hace referencia a la penumbra y al infarto. Muy bien claro está descrito acá que el infarto será, doctores, cuando tenga menos de 10 mililitros y la penumbra cuando llega de 10 a 35 más o menos. Qué importante es saber esto, doctor, porque mi objetivo es salvar la penumbra. La clase de hoy, doctor, hoy día me debo de terminar esta cátedra sabiendo cómo salvar esa penumbra, qué debo de hacer, porque no estamos exentos de que un familiar nuestro, un familiar vecino, cercano, persona anciana expuesta a este trastorno, pueda buscarnos en un momento un tipo de ayuda y en ese instante no sepamos qué hacer. Y supuestamente somos los estudiantes de medicina, los que sabemos todo, pero a veces cuando nos pone o nos compromete un familiar nos anulamos, ¿no? Ya nos anulamos y a veces tener una referencia de esto es buena. ¿Qué cosas produce, doctor, una isquemia cerebral? Muy bien, ya lo han descrito ustedes en su cátedra de clínica, que los émbolos, ya sean de placas ateromatosas, provienen de las cámaras izquierdas, ya sea de la aurícula, puede ser una válvula enferma que tenga un nódulo que se desprenda, puede ser un trombo del ventrículo, las mismas placas ateromatosas del callado aórtico o incluso de la carótida interna. También, doctores, pueden desprenderse y viajar a través de la cerebral media y ocluir, tapar, obstruir el flujo sanguíneo habitual. Recuerden que las cámaras izquierdas son las que disparan esos eventos, doctores. Yo te puedo poner en el examen, si a preguntarte, doctor, ¿una trombosis venosa femoral podrá producir una isquemia cerebral? No, ¿verdad? Porque tú tendrías que hacer un parámetro, un mapeo, y obviamente ese trombo que está en la vena femoral va a hacer un infarto, una isquemia al pulmón, más no al cerebro. Al cerebro le van a llegar todo lo que viene de las cámaras izquierdas. Disculpen, todo afónico, pero no podía desatender los doctores, que nos vamos a atrasar. La cámara interna, entonces la carótida interna, doctores, esta imagen es muy bonita porque nos dice qué cosa, doctor. Doctor, la carótida interna ingresa a través del sifón carotidio, entra acá al seno cavernoso, se libera y da lo que es la carótida anterior, perdón, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media. La carótida interna se divide en estos dos, doctor. Ya habíamos hablado del polígono de Willis. Nos vamos a enfrentar en estas dos arterias. ¿Por qué, doctor? Porque el 85% de eventos isquémicos están en estas dos arterias y mucho más frecuente en la cerebral media. Doctor, entonces, ¿acá hay circulación colateral? Sí, doctores, sí. ¿Por qué, doctor? Porque cuando viene un trombo, por ejemplo, imaginemos ha venido por la carótida interna, se alojó en la cerebral media, aquí lo tenemos al trombo, el trombo va a ocluir el sistema, el flujo sanguíneo cerebral en este área. Pero la arteria cerebral anterior, gracias a las comunicantes, va a poder compensar, salvarle, darle un chance de que no se muera abruptamente. A eso lo llamamos colateralidad. ¿Quiénes tienen más colateralidad? Los que hacen deportes, los que hacen actividad física, hacen más de 20 minutos diarios, siempre están. Los sedentarios, como nosotros, usualmente tenemos pocas colaterales, nuestros isquemias cerebrales van a ser catastróficas, ¿no? Eso nos va a atacar brutal. Pero quienes practican deporte, cuando caminan, ellos son los que van a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque la circulación colateral va de acuerdo y directamente proporcional a la actividad física. Entonces, doctor, ya parte un proceso acá.
veo el trombo que vino del callado, podríamos decirle así, me ha hecho una zona core, y esa zona core está muerta, ya no lo puedo salvar, está muerta, bien muerta, pero doctor, mi circulación colateral ha hecho que exista la zona de penumbra. Mi objetivo, doctor, vuelvo a repetir, salvar esta zona. ¿Por qué? Porque esto, doctor, es mucha masa cerebral. Es la diferencia de caminar y estar postrado. Es la diferencia de deglutir, de ser independiente, a ser totalmente dependiente. Esta es la diferencia de gastar $100,000 al año a no gastar nada. Por eso, doctores, Estados Unidos en un estudio dijo, oye, cada secuelado que tenemos ocasiona $100,000 al año. Bueno, 100,000 soles en Perú, ya póntelo así. Pero doctor, invertir en una unidad de stroke en el Valle del Mantaro sería ideal. Pero es muy caro, un catéter vascular cerebral está 4,000, 3,000. Para una embolización, para una trombectomía mecánica, usualmente los catéteres y todos los procedimientos llegan a 12,000, 15,000 soles. Pero cuando tú no manejas salud pública y piensas que, uy, qué cuánto, muchos catéteres, qué costoso, dices, ¿no? Pero ni siquiera te imaginas que esos catéteres y el profesional entrenado podrían hacer la diferencia entre un paciente postrado y un paciente que camina. Un gasto de 100,000 soles al año y otro gasto que no. Un paciente que deja de pertenecer a la población económicamente activa a ser un paciente dependiente, ¿no? Entonces, alguien que no sabe de medicina no puede ejercer salud pública. Eso es claro. Ustedes que están sentados, más adelante podrían llegar a ser ministros, pueden llegar a ocupar cargos en direcciones donde ustedes, obviamente el tino médico, podía complementar con la gestión. Pero obviamente que tú sepas eso, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, muy caro, ¿para qué vamos a hacer trombectomía? Muy caro el catéter. Particularmente esa persona ignora el potencial beneficio que puede haber. No tenemos una unidad del Mantaro, doctores. Personal tenemos, sí. Material está para pedir. Máquinas, perfecto, doctor, tenemos las máquinas. Falta voluntad. Ese es lo ideal. Falta voluntad, decisión. ¿Ya? Y ahí está. Y si están ahí los del tercio que me escuchan, que toda su vida han sido políticos, perfecto. Los centro federado, vayan a esto, hagan cosas buenas. Estas cosas son las que necesitan. Un gobernador que diga, oye, en mi nombre se ha formado la unidad de stroke, la unidad de corazón, la unidad de trasplante. Caramba, esa persona va a trascender en toda su vida, ¿no? Esas cosas trascienden, ¿no? Y trascienden entre profesionales, que es un plus. Entonces, oye, mi gestión hemos unido, la unidad de trasplante ha dado tal. Cuesta, claro que cuesta, pero ahorra un montón a largo plazo. No nos separemos, no nos desviemos. La cerebral media, como les había descrito, la cerebral anterior, cerebral media, tiene sus porciones, doctores. Porción M1, M2, que entra al valle silviano, y las M3, que son corticales, ya donde está Broca, Wernicke y todo. ¿De acuerdo en la anatomía? Es la M3. Ahora, mi simple lógica, doctores, cuando un trombo ocluye la arteria, comparado la oclusión de la M1 comparado con la M3, ¿cuál es más catastrófico? Doctor, la M1. ¿Por qué? Porque acá, si se instala un trombo aquí, prácticamente M2, M3 ya está ocluido. Pero en cambio, en un M3 es menos catastrófico. Pregunta de examen. Incluso las arterias lenticuloestriatas también pueden obstruirse. Claro que sí, doctor. Estas lenticuloestriatas, mira qué bonito que irrigan al núcleo caudado, putamen, todo eso. ¿Podrían obstruirse? Claro que sí, doctor. También infartos lacunares, infartos pequeños produce esto también, doctor. Pero estas también están involucradas a las hemorragias hipertensivas, ¿no? No te olvides. Pregunta de examen también. Muy bonito esquema.
Entonces volvemos a repasar, doctores, los territorios vasculares que tan importante ha hecho incidencia en este capítulo. ¿Por qué, doctor? Porque tú puedes reconocer la cerebral anterior, la cerebral media. ¿Qué son los más principales? No te voy a preguntar de las picas, las cicas, lentículo estriatas, no. Me importa que tú sepas hasta dónde llega la circulación de la arteria cerebral anterior y la cerebral media. ¿Se me escucha bien, no, Ricardo? ¿Se está interrumpiendo la señal? No, doctor, todo claro. Perfecto. Si no me voy a perder la hilación. Me importa este amarillo, doctor, y este rojito. Mira, ¿ve? Cerebral media. El valle silviano, aquí está la ínsula. Opérculo frontal, broca. Opérculo temporal, Wernicke. Opérculo frontal, broca. Opérculo temporal, Wernicke. La ínsula. La ínsula, qué bonito, doctor. Eso se encarga la cerebral media. La cerebral anterior está la parte adyacente a la hoz del cerebro, ¿no? En unos cortes más superiores, doctores, mira el cerebro, cerebral anterior, el cíngulo también está irrigado por la cerebral anterior. Entonces el resultado es una isquemia, es una área infartada, pero esa área infartada está rodeada de células aturdidas, confusas, que se llama penumbra. Es mi objetivo, doctor. ¿Cómo yo diagnostico una isquemia, doctor? Me llega a la guardia, estoy de interno, ¿qué hago, doctor? Enséñeme, dígame usted. Cuando te viene un paciente con isquemia, doctores, primero es la clínica. Deberías de repasar en tu clínica qué es la escala NIS. NISS. La escala NIS es un estudio clínico para determinar con puntaje el grado de sospecha de isquemia cerebral. ¿Ya? Es la escala NIS. Cuando tienen un hospital y no tienen tomógrafo, ¿pueden trombolizar con escala NIS? Sí. Mira, con escala NIS. Ahora, tienes tomógrafo, perfecto, tienes que hacer las cosas como deben de ser. El abordaje de la isquemia puede hacerse por tomografía y por resonancia, cualquiera de los dos. Ahora te digo las diferencias. Una tomografía siempre, doctores, vamos a empezar con una tomografía sin contraste, tomografía basal sin contraste, ¿ya? Una TC basal sin contraste. ¿Por qué? Porque mi objetivo es descartar la hemorragia. ¿Qué tal? Mi sospecha de isquemia se trataba de una hemorragia. Mentira, la voy a trombolizar, lo voy a hacer más daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer, doctor? Muy bien, una tomografía cerebral sin contraste es mi primer estudio, doctores. Mi escala de NIS me da 20 puntos. Sospecha alta. Muy bien, lo confirmo con una tomografía de cerebro sin contraste. ¿Ya? Y las decisiones de esa, doctor, de esa tomografía se dan en el mismo tomógrafo. Las unidades de stroke en el primer mundo, las unidades de stroke se dan en el tomógrafo. Ahí se toma la decisión con el equipo, con la unidad. Viene un paciente con isquemia, se activa un protocolo. Enfermera, tecnólogo, médico, neurocirujano, neurointervencionista, neurólogo intervencionista. Todos ellos ya están al tanto. Y si no están, de inmediato se enlazan en forma virtual y se están preparando. Le hago la tomografía de cerebro. Descarto hemorragia. Perfecto. Entonces estoy con una isquemia. Muy bien. ¿Qué es lo que hago en ese instante, doctor? Angiotomografía. Una angiotomografía. Tecnólogo, oiga usted, en esa vía periférica, ya cuando vino al hospital, la enfermera ya le puso su vía. Colóquele contraste y dibújeme los vasos, por favor. Una arterial temprana. Quiero ver todos los vasos del cerebro, le dices. Muy bien, doctor. Él le coloca el contraste 100 mililitros por la vena y al toque lo pasa al tomógrafo para ver todo. ¿Qué me va a ver? Oye, arteria que no pinta, arteria trombosada. ¿Ya? Terminó, lo identifiqué. ¿Qué más hago? Doctor, estoy confirmando que hay una isquemia cerebral. Mi cerebral media no está pintando. Muy bien, doctor. Entonces, estás confirmando aún más la isquemia. ¿Qué hago después, doctor? Doctor, usted me dijo para hoy día debo de saber, debo salir sabiendo que es una penumbra. ¿Y cómo se detecta la penumbra, doctor? Gracias a este método, la tomografía de perfusión.
que lo puede hacer de inmediato, ¿ah? La angio-TC y la perfusión lo hacen inmediato, los dos al mismo tiempo. ¿Qué le hace entonces? Oye, tecnólogo, hazle al mismo tiempo la perfusión. ¿Por qué? La perfusión me va a decir dónde está el tejido muerto y cuál es la zona de penumbra. Entonces, doctor, ¿usted me quiere decir que la tomografía de perfusión es la indicada para detectar la zona de penumbra? Sí. Así es, doctor. ¿Podría enseñarme, por favor, cómo hacer? Lo vamos a ver más adelante. Y la resonancia, doctores, si tienen la ventaja de detectar de tener un resonador disponible, porque la mayoría está ocupadísimo, a la mano, pueden usar resonancia. ¿Por qué, doctor? Porque la tomografía, a veces la tomografía sin contraste, en las primeras 6 horas no se ve la isquemia, doctor. Esa es la gran deficiencia de la tomografía, que justo en la zona más crítica, más importante, que son las primeras 6 horas donde debo actuar, la tomografía no me dice nada. ¿Dónde está? Hay signos indirectos, sí, pero no me dice nada. En cambio, la resonancia, doctores, desde los 10 minutos de instaurado la isquemia, 10, repito, 10 minutos ya puedo determinar que es una isquemia, gracias a la secuencia de difusión, que solamente toma 10 minutos, menos 5 minutos. Le puedes hacer angioresonancia también. Puedes hacer la perfusión por resonancia también. Incluso la resonancia, como aquí está viendo, me da la secuencia de difusión que detecta la isquemia desde los 10 minutos. Mira qué importante es eso, doctor. Esta es la tomografía, es de elección, es rápida, accesible, de inmediato. 15 a 20 minutos me va a tomar todo eso. ¿Ya? 15 a 20 minutos, no más. Y eso me va a decir, oye, le he hecho una tomografía de perfusión, tú de médico, estás en la emergencia, le dices, oye doctor, he hecho una tomografía de perfusión y la zona de penumbra es enorme, doctor. Lo que tenemos que hacer ahí, ¿qué cosa es? Traerla al neurocirujano o al neurólogo o intervencionista de donde sea y decirle, oye, sácame ese trombo. Entra con tus catéteres, coge ese trombo y sácamelo. Trombectomía mecánica. Entran por la femoral, navegan por los vasos con dispositivos de extracción, sacan ese trombo. Mira qué importante, mira qué espectacular. Y ese paciente, en vez de estar postrado, ya va a poder al menos caminar, valerse por sí mismo, gracias a que tú sabes la evidencia que se maneja actualmente. Entonces, doctor, las características de la tomografía y la resonancia es pues que la tomografía detecta lesiones, pero lastimosamente en horas, a partir de 6 horas. Puede ser antes, pero hay signos indirectos que ahorita vamos a ver. Distingue, claro, infarto de hemorragia, claro que sí. ¿Ya? Tengo la ventaja de utilizar la angiografía para ver qué vasos se han tapado y obviamente la perfusión, ¿no? Para ver el flujo y la penumbra, ¿no? La resonancia, sin embargo, detecta la isquemia así evidente, hay imagen clara de minutos con la secuencia de difusión. ¿Por qué? Porque la secuencia de difusión detecta el movimiento browniano del agua. A ver, aquí me detengo un poco, porque ustedes deben de saber qué es difusión en resonancia, porque van a escucharlo en tumores, van a escucharlo en isquemia. Y la difusión en la resonancia es algo que ustedes deben de saber. Ustedes del centro están en la capacidad, porque los veo y los conozco, de entender esto. La difusión, doctores, detecta el movimiento browniano del agua. ¿Qué quiere decir, doctor? Todas las células tienen sus bombas de sodio y potasio. Sale sodio, entra potasio, sale con agua, entra con agua. Está en un constante intercambio de agua elegante, uniforme, organizado. ¿Ya? Eso es lo normal en las células vivas. ¿Qué pasa en una isquemia cuando la célula muere? Cuando la célula muere, doctor, sus bombas de sodio y potasio ya no pueden trasladar iones y consecuentemente tampoco puede trasladar agua. Entonces el agua se restringe en su movimiento. A eso le llamamos restricción en la difusión. ¿Ve?
Doctor, restringen difusión. ¿Qué quiere decir? El agua, doctor, no se está moviendo acá, se estancó. Mi bomba de sodio y potasio, no están trabajando las bombas de sodio y potasio y se estancó. Doctor, o esto es un tumor o esto es una isquemia. Oye, pero el tiempo de enfermedad ha sido abrupto. Ah, ya pues, isquemia. No, doctor, tiene 6 meses, 8 meses con esto. Tumor. Porque en el caso del tumor no es que mueran, sino la célula se degenera, están muy apretadas, mucha mitosis. Y por eso las bombas de sodio y potasio no trabajan bien. Restricción al movimiento. ¿Se entendió eso, Ricardo? La difusión. Sí, doctor. Ya, excelente. También se puede hacer angiografía y ver qué vasos se han tapado. Doctor, usted mencionó que la tomografía lastimosamente no puede detectar la isquemia dentro de las 6 horas. Así es, no lo vas a poder ver, pero si hay trucos para ver la isquemia, o al menos signos indirectos que te puedan sugerir que hay una isquemia. Y debes de estar atento. ¿Ya? No vas a ver la isquemia así, claro, doctor, mide 2 por 2 centímetros. No, vas a ver signos que te van a indicar, te van a sugerir, y eso lo vamos a discutir ahora. ¿Por qué, doctor? Porque la tomografía, esto es un estudio tomográfico de cerebro donde vemos una imagen hipodensa, ¿ve? Doctor, ¿qué área es esta? Doctor, usted me ha enseñado desde la fosa temporal y aquí desde la occipital, pero doctor, aquí está el famoso hipocampo. Doctor, esto es una isquemia que involucra el hipocampo. Mira qué bonito. Este paciente puede mover sus brazos, sus pies, pero tiene trastorno de memoria y no ve bien. Mira qué importante es la anatomía que hemos visto en el capítulo anterior para correlacionar muy bien esto. ¿Qué más? Entonces, doctor, tengo esta isquemia cerebral, ya a este nivel temporal, temporooccipital, pero lastimosamente para este paciente ya ha pasado más de 6 horas, doctor. Ha pasado más de 6 horas. No voy a poder hacer nada más. Se instauró aquí ya el tiempo oro, el tiempo crucial que se actúe dentro de las primeras 6 horas, lo ideal, lo ideal. Ya, lo ideal es a trabajar, pero ya cuando veo esto, las posibilidades decaen, pero todavía no está, toda la esperanza no está agotada y les voy a explicar por qué. Entonces, aquí no debemos de esperar esto, pues, doctores. Entonces, nosotros se ha clasificado la cronicidad de la isquemia. ¿Cómo así, doctor? El stroke hiperagudo temprano es de 0 a 6 horas. Aquí es donde se hace trombólisis y nos va muy bien, doctores. El stroke hiperagudo tardío va de 6 a 24 horas. Actualmente la evidencia dice también ya se puede hacer trombólisis acá, pero depende mucho de la perfusión. Hace 2, 3 años, prepandemia, decían, oye, el tiempo de oro 4.5 horas para los europeos, 3 horas para los norteamericanos. Si no has trombolizado en eso, mejor no lo hagas porque lo vas a perjudicar al paciente. Ya, pero era una trombolisis que daban por la vena, un fármaco que se llama alteplase, que destruía todo trombo, pero también te puede hacer isquemia. Actualmente, doctores, la evidencia 2018, lo último, menciona que hay 2 estudios bien grandes, que es el Diffuse y el Down Trial, que dicen, oye, no es que le pongas alteplase, tú puedes ir a sacar ese trombo ya hasta las 24 horas. Aguanta, aguanta. ¿Me quieres decir que puedo actuar frente a un isquemia hasta las 24 horas? Claro que sí, pero sacando el trombo. ¿Y ese paciente puede mostrar mejoría? Claro, depende de la perfusión. Depende de la perfusión. Puede que tenga muchos colaterales y su zona de penumbra esté muy bien. Pero el stroke agudo de 24 horas a una semana prácticamente ya no se puede hacer nada. Está instaurado el cuadro. Debo de prever el próximo evento isquémico, nada más. El subagudo de 1 a 3 semanas y el crónico más de 3 semanas donde ya el cerebro está muerto. ¿Qué tipo de necrosis hace el cerebro? Pregunta de examen, doctor. La piel
tiene un tipo de necrosis, el cerebro tiene otro tipo de necrosis. Os preguntaré qué tipo de necrosis tiene el cerebro. Ustedes ya lo han dicho. Coagulativa, liquefactiva, gaseosa. Ya verán ustedes. Investiguen. Entonces, doctor, en la fase hiperaguda temprana, la fase primordial para actuar, para poderle dar posibilidades al paciente. Se da dentro de las 6 horas, no se ve la isquemia como hemos visto, pero sí nos dicen signos indirectos. Doctor, enséñeme cuáles son. Uno de ellos es el signo del vaso hiperdenso. Cuando un vaso, afortunadamente las arterias cerebrales medias son simétricas, yo las comparo, y si una cerebral media está más brillosa o más gordita, más hiperdensa que la otra, y estoy frente a un cuadro de sospecha de isquemia, eso es el signo del vaso hiperdenso. Considerar que a veces los pacientes con un hematocrito alto puede confundir eso, pero si es un hematocrito los dos brillan, pues. Pero si es asimétrico solo en un lado y corresponde la hemiplegia de contralateral, muy bien, doctor. Fácil respuesta. Ese es el signo del vaso hiperdenso. Mujer de 62 años de edad con hemiparesia derecha. Si está en hemiparesia derecha, entonces, doctor, el problema está en la izquierda, en el hemisferio izquierdo. Afasia de 2 horas de evolución. 2 horas de evolución, doctor, estoy en la hora hiperaguda. Debo resolverlo ya. Le hago la tomografía y no veo nada. Pero afortunadamente al costado estaba el estudiante del centro y dice, oye, ¿tú qué ves? Y dice, oye, no veo nada efectivamente, pero sumado al cuadro clínico que me dices, esta cerebral media aquí es un puntito, mira, bonita, delgadito, pero esta cerebral media aquí está rechoncha, gorda, hiperdensa. Ese es el signo del vaso hiperdenso que me está diciendo, oye, esto es una isquemia, debo de trombolizarlo. Y si tengo la mano al neurocirujano, que entre y saque el trombo. Por las arterias, no lo abre. Por intervencionismo lo saca. El diagnóstico ha sido un trombo intravascular en la arteria cerebral media izquierda, porque la hemiparesia fue derecha. Otro cuadro es el oscurecimiento del núcleo lenticular. ¿Qué es eso, doctor? El núcleo lenticular, te explico. Es un varón de 53 años de edad con hemiparesia derecha. Si el hemiparesia es derecha, el problema está en la izquierda. Ya. Afasia de 2 horas. Doctor, está en la hora de oro. Muy bien. Yo comparo, el doctor me ha enseñado, ha insistido porfiadamente el doctor en que debamos de saber anatomía. Cosas puntuales, no epónimos. Pero me enseñó el doctor que esto es en la cabeza del núcleo lenticular, del núcleo caudado. Este triángulo es el núcleo lenticular, esto es el tálamo. Por aquí pasa cápsula interna brazo anterior, cápsula interna brazo posterior. Pero doctor, yo ponte acá, mis núcleos lenticulares serán de la misma densidad, ¿no? Acá es más hiperdenso y acá se ha oscurecido. No se ha hecho hipodenso, se ha oscurecido. Se ha hecho del mismo parénquima cerebral. Muy bien, cuando pasa eso, doctores, es una isquemia cerebral. ¿Ya? Signos de la cinta insular. Una mujer de 73 años de edad, hemiparesia izquierda, doctor. Si la hemiparesia es de izquierda, entonces el problema es de la derecha. Ya me voy a enfocar ahí. 2 horas la hora de oro, perfecto. Muy bien. ¿Qué más veo ahí, doctores? Ahí me estoy viendo una tomografía de cerebro donde, doctor, mira la ínsula, qué bonita. La ínsula bien delimitada. ¿Te acuerdas del capítulo de pancreatitis? ¿Te acuerdas cuando el páncreas se inflamaba? Muy bien. Y ahorita la ínsula está muy bien delimitada, bien, digamos, morfológicamente bien representada. Ahora, dale un vistazo a la otra ínsula. Doctor, la otra ínsula tiene unos bordes irregulares, como si hubiese tenido una pancreatitis, está chamuscadito ahí, no se ve muy bien. Eso se llama signo de la cinta insular, ya, borramiento insular, obturación de la ínsula, diferentes nombres, no tiene por qué preocuparnos. También nos dice que hay isquemia, doctores. Infarto de la núclea de la ínsula. Entonces, doctores, esos trucos, repito, vaso hiperdenso, oscurecimiento del núcleo lenticular,
Y lo que es la cinta insular son signos indirectos que me dicen, oye, acá está pasando un evento isquémico. Hazle de una vez su angiotomografía y perfusión para saber cuánto de cerebro podemos salvar. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo es la fase hiperaguda tardía? Después de las 6 horas a las 24 horas ya empieza a haber el edema vasogénico. En una isquemia cerebral hay edema vasogénico debido a una alteración del balance hidroelectrolítico. La área isquémica aparece en la TC como una lesión hipodensa mal delimitada. En la fase aguda, ya después de 24 horas se va instaurando mucho más, pero en la fase subaguda, ya imaginen cuál es el problema de la fase aguda y subaguda, es que el edema, doctores, el edema que ha producido la isquemia, o sea, que puede hacer un efecto mecánico aplastando y desviando la línea media. Doctor, o sea que la isquemia ya por sí es un problema y el edema es otro problema. Sí, lastimosamente, después de una isquemia que ha sido extensa, viene su edema y es ese edema el que termina matando al paciente, no tanto la isquemia, porque el edema empieza a crecer dentro del cerebro y el paciente empieza a tener la muy famosa tríada de Cushing, ¿no? Hipertensión endocraniana. Y tú dices, ¿pero por qué si era isquemia? Ah, arriba el edema debe estar fuerte, incluso tal vez esa isquemia se ha transformado en una hemorragia, que es posible. Entonces, eso debes de saber para que tú puedas pensarlo y poner en tu diagnóstico diferencial. Cuando es una fase crónica más de 3 semanas, el cerebro se ha hecho un flan. Ha tenido una necrosis donde el cerebro se ha hecho un flan. Es agua, prácticamente agua. Tú comparas la densidad líquido cefalorraquídeo con la del parénquima cerebral muerto más de 3 semanas, casi están similares. ¿Por qué? Porque el cerebro recolecta, no pierde nada del sistema humano y todas las células de ella han sido recolectadas, solo queda agüita, por eso se llama eso área de encefalomalacia. ¿Y cómo lo reconozco, doctor? Por imágenes hipodensas que tienen la misma densidad líquido cefalorraquídeo y mira cómo jalan los ventrículos, ¿ve? Lo traccionan, lo traccionan. Así es una encefalomalacia. Ustedes que manejan ya visualizadores, doctores, es muy importante cuando nosotros veamos estos capítulos manejar muy bien lo que es el ancho y nivel de ventana. Un momento, por favor. Ya. Entonces ustedes ya saben qué es un ancho de ventana, qué es un nivel de ventana. Todas esas herramientas ya han aprendido en el transcurso de la cátedra y en el cerebro es donde va a tener una repercusión fundamental. ¿Por qué, doctor? Les pongo este ejemplo. Varón de 45 años de edad, hemiparesia izquierda. Doctor, si en hemiparesia izquierda, entonces el problema está en el derecho. Ya. 2 horas de evolución, estoy en la fase hiperaguda, doctor. Miércoles. Ya, a ver, vamos. Puede que haya algo. A veces hay, a veces no. Entonces, veo este cerebrito, doctores, y dices, doctor, yo no veo nada, es un cerebro normal. Pero, tú cuando modificas el ancho y nivel de ventana, te das cuenta, el ancho lo bajas a 10 y el centro a 28, ya tú mismo lo modificas, tu criterio. Estos valores no son exactos, tienes que aproximarse, sí, a estos valores y te das cuenta que empiezas a comparar, ¿no? Frontal, cabezas núcleo caudado, tálamos. Doctor, el brazo posterior de esa cápsula acá es distinto, ¿eh? La flecha me relaja.
La flecha me está señalando que hay una área a ese nivel, doctor, es que está hipodensa. Hipodensa. Entonces, eso me está ocasionando ese problema. Mira qué importante. Entonces, ventanear, que es el nombre, o ventanea, es el nombre apropiado, me dice mucho, doctor, me va a ayudar a alguien que no tiene tanta experiencia. Ventanear, utilizar un visualizador es crucial. Prácticamente, doctor, si yo hubiera estudiado puras placas, como pensaba que era radiología, no sabría estas herramientas. Y para terminar, la muy famosa perfusión. Teníamos que salir de esta cátedra sabiendo qué es perfusión. ¿Cómo se ve, doctor? Y la perfusión simplemente son imágenes en colores, el cerebro en colores, el cerebrito en colores. ¿Y cómo se entiende eso, doctor? Los colores cálidos, podría decirse, son las áreas que consumen mucho flujo sanguíneo cerebral, y las zonas frías, los colores fríos, son las que consumen menos flujo sanguíneo cerebral. Doctor, claro que sí. Usted nos ha enseñado que lo que más valioso existe en el cerebro es la materia gris. Y efectivamente, doctor, en esta imagen estoy viendo que lo que más colores cálidos tiene es la corteza cerebral. Muy por el contrario, los cables, los axones, como no solamente son cables, les llega no tanto flujo sanguíneo cerebral como si lo hace la corteza cerebral. Esa es la perfusión. La perfusión te va a dar 3 fotos, 3 imágenes en colores, 3 cerebros. Cuando tú veas una perfusión vas a pedir 3 fotos, 3 imágenes. Una imagen, un cerebro en colores que te va a decir el volumen, el flujo y el tiempo. Volumen, flujo y tiempo son parámetros que se usan en la perfusión. ¿Quién me dice cuál es el core? El volumen. ¿Quién me dice cuál lo confirma? El tiempo. Ejemplo. Esto no te preocupes. Aquí. Mapas de perfusión por tomografía cerebral. Un paciente que tiene isquemia. Acá nos ponen que este es volumen y este es flujo, dice. Ya. Entendamos las imágenes. Aquí ya no tenemos que ver nada de morfología, solo colores nos importa. ¿Qué nos dice? Oye, Juan Carlos, acá en la primera imagen te dice, oye, le he dado contraste al cerebro y el software de la máquina le ha puesto colores a las zonas que están bien irrigadas. El mismo tomógrafo le asignó colores. Aquí, un montón. Pero oye, ha esperado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ha esperado buen tiempo, pero esta zona nunca prendió. No importa el tiempo en el volumen, pero esta zona jamás tuvo un color azulito como tenía, incluso es negro, hay una simetría. Entonces, doctor, acá nunca le llegó sangre. Claro que sí, nunca le llegó sangre. Yo podría interpretar, doctor, eso que eso, entonces eso es la zona bien muerta, pues, la isquemia. En cambio, el flujo y el tiempo, sí nos dicen que es la penumbra. Esta es la imagen del flujo y te dice, oye Juan Carlos, ¿sabes qué? Al minuto todo esto se ha pintado. Y la corteza cerebral se ha pintado, bonito, la corteza de color anaranjado porque consumo bastante sangre, ya, pero al minuto toda esta zona no ha pintado, Juan Carlos. Perfecto. El flujo y el tiempo me dicen la penumbra. Simplemente voy a restar menos esto menos esto, todo esto, doctor, es la zona que yo puedo salvar. Facilito. Simplemente comparar, así como el periódico buscas diferencias, igualito acá, doctor. Acá tenemos volumen y tiempo, ¿eh? Volumen y tiempo. Comparémosle. El doctor de la Cruz me enseñó. Ah, claro, esta es otra máquina, ¿no? Esto lo habrán hecho con un General, más o menos. ¿Ya? Ahí los colores, no te preocupes si es color, nada, no te preocupes. Hay diferentes softwares, máquinas que pueden utilizar fucsia o lo que sea.
pero tú debes de saber que la corteza es la que lleva más sangre. En el volumen, doctor, me dice el core. Muy bien, el cerebro acá pinta muy bonito, amarillo, las zonas azules, casi sangre no importa, pero hay una zona, doctores, que a nivel del lóbulo temporal, que no pinta. Le he esperado 1 minuto, 2 minutos, no pinta, nunca ha pintado. Ah, esa es la zona core. Eso está bien muerto. Hagámosle tiempo. El tiempo me dice, oye, al minuto nada más, todo esto es verdecito, le ha llegado parénquima, pero esta zona nunca le llegó. Doctor, mi zona de penumbra. ¿Cuál es esta imagen menos esta? Es mi zona de penumbra. Doctor, hay parénquima para salvar. Para salvar, claro. La resta de esos elipses se llama mismatch. Cuando tú veas un artículo, la resta de esos dos se llama mismatch. Y hace referencia a esa penumbra muy codiciada para salvar. Y acá tenemos los tres. Ejemplo, mira. Tengo un paciente que tuvo un infarto. Tengo acá el flujo. Ay, caramba, tengo el volumen y tengo el tiempo. Me voy al volumen. Doctor, mira, mi volumen me dice que esto es toda el área infartada. Este es el core. Me voy al flujo. Doctor, mi flujo también es igual. El tiempo. Doctor, el tiempo también me dice que es igual. Resten, a ver. Doctor, no hay nada de penumbra. Mi zona muerta con mi zona de aparente penumbra están iguales. O sea, no hay nada que salvar. Claro, muy bien, alumna, tu análisis es correcto. No hay nada que salvar. ¿Qué vas a recuperar ahí si tu penumbra y tu core están igual? No, todo por si acaso. No, no tiene sentido. La evidencia en medicina es clara. Vas a tener muy poca oportunidad. Por el contrario, tú dices, doctor, a este paciente lo he detectado rápido. ¿Ya? La escala MIS, estoy en las 3 horas, le he hecho superfusión. ¿Ya? El tecnólogo le lleva su pollo a la grasa al toque, le he hecho superfusión del toque. ¿Qué encuentro? Muy bien, mi volumen. Mi volumen me dice, oye doctor, acá está esta zona. Mi flujo, doctor, mi flujo me dice que es toda esta zona. ¿No? Mi tiempo me confirma, doctor, esto menos esto. Hay parejas que se van a salvar por esto, un montón de gramos de cerebro que podemos salvar. Porque hay la diferencia entre el volumen y el tiempo. ¿Se entendió, Ricardo? Sí, Perfusión. Facilito, es solamente ver colorcitos, chicos. Entonces, el tiempo de tránsito medio son parámetros que no necesito que pues tengan que saber ni nada. Si en el examen les preguntaría eso, ¿no? A lo mucho. Pero no que tengan valores y todo eso. No, no, no me gasten memoria yo. La conclusión. La tomografía sin contraste es el método inicial, doctores, de abordaje a un paciente. Doctor, y luego, si es que detectas que es isquemia, pues le haces su angiografía y su perfusión, utilizando contraste. Y una pregunta lógica sería, doctor, pero usted nos enseñó que la creatinina tiene que estar más 1.5, 1.5 para poner contraste, y hasta que demore el laboratorio demora 2 horas. Muy bien, eso ya lo pensaron los norteamericanos, los estudios, el Diffuse y el Downtrial dijeron, oye, si viene tu paciente con stroke y no tiene ninguna patología renal en su historia clínica, nada, ponle el contraste, sin resultado de creatinina. Repito, si te viene un paciente con isquemia y le vas a poner contraste, el doctor de la Cruz te habrá enseñado que tiene que ponerle cuando su creatinina es menos de 1.5, tú tienes que decir, oye, doctor, disculpe, pero no tengo su creatinina, no importa, colócale. ¿Tiene alguna patología renal, algo? No, aplícale. Porque la evidencia ha demostrado que los pacientes más se demoraban en la creatinina y perdían neuronas. Y al final la creatinina es normal.
Entonces, por eso se vio conveniente que en cuestión de isquemia no importa la creatinina. Salvo que te diga, pues, mi paciente es diabético, insuficiencia terminal y toda esa vaina, ¿no? Ahí lo llevas al resonador. Entonces, aparecen dos estudios, doctores, que son de obligación leerlas, doctores. Ustedes están en la capacidad de leerlo. ¿Por qué? Porque son dos estudios que hasta la fecha, doctores, 2022, siguen teniendo vigencia. Cuando tú debatas, discutas con un médico internista en los hospitales, con un médico intensivista, con un médico neurólogo, neurocirujano, eh, la, la moda, el trending topic, ¿ya? Lo más común, lo que está en boga es que hay dos estudios que se llaman Down Trial y Diffuse 3. Son dos estudios prospectivos, doctores, que concluyen lo mismo. Aguarda, doctor. O sea, ha habido dos estudios muy separados que han concluido lo mismo. Así es, se llaman Down Trial y Diffuse 3. Prospectivos, cohorte. Y concluyen lo mismo, nivel de evidencia 1A. Doctores, no hay forma de escapar. ¿Y qué nos dicen estos dos estudios? Dice, oye, en resumen, ¿no? Estos dos estudios que salió el American Heart Association. ¿Qué nos dicen? Oye, a los pacientes que tienen la oclusión de la cerebral anterior o cerebral media, más de 18 años, una escala NIS más de 6 puntos, y le han iniciado su trombectomía dentro de las 6 horas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué han hecho, doctores? Aguanta. A estos pacientes han podido hacer una trombectomía hasta las 16, incluso 24 horas, doctores, de enfermedad. Han sacado el trombo y el paciente, comparado con el que no se hizo nada, al menos caminaba, al menos movía su mano, se sentaba o iba al baño. Hay una escala ranking que se llama, que mide a los 3 meses después del infarto cómo ha quedado la funcionalidad. Y en la escala ranking ha sido muy buena para estos dos, para los pacientes que han hecho trombectomía mecánica. Por eso, si tú quieres estar en boga, lo que el mundo está haciendo, sé neurólogo, especialízate en neurointervencionismo, sé neurocirujano, especialista en neurointervencionismo, o sé el radiólogo y especialízate en neurointervencionismo. Apoyo nos falta, claro que nos falta un montón. A la justa nos compran jeringas. Doctor, el Perú es triste. No es triste, muchachos, no es triste. Solo falta las personas adecuadas en los cargos adecuados. ¿Están habiendo cambios? Sí, déjenme decirles. Los hospitales están creciendo, sí, está llegando gente muy joven, gente entusiasta, y obviamente ustedes van a hacer también esa oleada de juventud, proba que van a contribuir. Me dice, doctor, ¿se acuerda cuando usted me enseñó el Diffuse, el Down Trial? Ya cambió, doctor, actualice. Yo te diré, pues bueno, ya estoy en otra cosa, le diré. Pero gracias, amigo, gracias. Me enseñarás. Mira, doctor, mira, me he especializado acá, me he ido a Francia, a Estrasburgo a especializarme en esto. Entonces es lo que yo desearía. ¿Han vuelto estudiantes míos? Sí, con mucho orgullo podría decir que hay un doctor que volvió ya, que ha sido mi residente, acaba de volver de Francia y ya se ha entrenado en lo que es plastilla biliar. Cuando queman el coledo con los cirujanos, él se ha hecho un experto en repermeabilizar eso. Acá no hay mucho, pero en Lima, ponte que un procedimiento de eso le debe estar cobrando unos 35,000 soles. Si está en Perú, está en Lima. Entonces, así residente mío, qué orgullo, qué orgullo. Y eso es muy bueno, ustedes están con todas las ganas, tienen un mundo por descubrir, chicos. Y eso es lo que ustedes deben de ver. Cuando viene un paciente con isquemia, ¿de acuerdo? El wake up stroke. ¿Qué es el wake up stroke? A ver, doctor, yo he leído en el artículo que me ha dicho y me he detenido 2 horas tratando de entender eso. Y acá se quedan, por eso se aburren a veces cuando leen el Down Trial, el Diffuse 3. ¿Qué es el wake up stroke, doctor?
Hemos visto que acá el tiempo de enfermedad es crucial, ¿no? Si yo te pongo un caso clínico en el examen sin tiempo de enfermedad, ya punto a favor. ¿Por qué? Porque para una isquemia tienes que tener tiempo de enfermedad. Pero doctor, ¿qué tal viene el paciente inconsciente? Voy a su cama de mi abuelito y lo encuentro tirado. No sé a qué hora se ha caído, noche, madrugada, se levanta a las 4 a orinar y se ha caído. Allá, el wake up stroke es cuando tú ves a tu paciente en su cama estroqueado. No sabes a qué hora ha empezado. ¿Y qué se hace, doctor? Ahí cuando tienes eso, tienes que contabilizar la última vez que lo has visto sano. Doctor, ayer en la noche hemos cenado a las 7. Muy bien, desde ahí empieza. Así es, doctor, así es. Ese es el wake up stroke. ¿Ya? Puedes utilizar resonancia o tomografía para ver con la perfusión y sacar el mismatch. ¿Ve? Qué bonito acá dice, el mismatch. El mismatch me dice, doctor, la diferencia entre la penumbra y el core, y eso me va a decir la zona que voy a salvar. Estas son la bibliografía y sobre todo estos dos, ¿no? Trombectomía para el stroke de 6 a 16 horas. Está en el New England. Y el down trial, que es la difusión, ¿no? La difusión, pues, bueno, down trial significa una detección de infarto cerebral a quienes también se le ha hecho un procedimiento de neurointervencionismo y han resultado muy bien, muy bien. Son dos estudios prospectivos que concluyen lo mismo, doctores. Lo mismo. Mira qué importante. Atentos a sus preguntas, doctores. Muchas gracias. ¿Se han dormido? Ricardo, ¿estás? ¿O se Sí, fue? No hay preguntas, están cansaditos. Ya, Ricardo, la próxima semana, Ricardo, ya no hay más teoría. Vamos a practicar en forma global y un repaso con los archivos de ICOM que tienen y cualquier duda la vamos a resolver durante la sesión de clase. ¿Ya? A veces falta uniformizar algunos criterios y lo discutimos en clase, por eso me tiene que llegar un montón de preguntas para el día martes. A las 5 de doctor vamos a practicar. Y más que todo, isquemia cerebral, vamos a repasar para que podamos utilizar el visualizador conmigo. ¿Ya? ya, doctor, está bien, doctor. Listo. Y de ahí ya programaremos el examen. ¿Cuándo es el examen? A ver. ¿Hasta cuándo son sus clases, chicos? De esta la siguiente todavía creo, doctor. A ver, pero un ratito, déjame ver si la uso. Para no. ¿No hay preguntas? ¿Están ahí? Me desaniman, chicos, ¿eh? Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Dígame, doctorita. Doctor, había leído acerca del signo de vaso de susceptibilidad y no sé si nos podría explicar acerca de eso. Bueno, lo había leído que está en relación con la resonancia magnética, pero no sé si nos podría explicar, por favor. Ya, la susceptibilidad magnética, doctor, es ven hematocrito. O sea, la susceptibilidad magnética ve todo lo que es sangre y todo lo que es calcificación. Eso ve la susceptibilidad magnética. ¿Cómo se le conoce también? T2 estrella o ecogradiente. Son secuencias de resonancia. Y obviamente, si en tomografía veo hematocrito hiperdenso, doctor, es un vaso hiperdenso, en la resonancia también me hace referencia a tener esa categoría. ¿Por qué? Y lo voy a ver en T1, T2, que es la resonancia. No, doctor, lo voy a ver en ecogradiente. Ahora, eso, doctorita, ha perdido un poquito de importancia. ¿Por qué?
Porque el mismo Diffuse y el Down Trial dice, oye, ¿se acuerdan que estudiaban los signos hiperdensos? Pues ya no sirve. Así lo dijo el Down Trial. Pero doctor, ¿para qué nos ha enseñado? Obviamente ustedes, es una herramienta, lo deben de saber, pero su sensibilidad y especificidad alcanza 60 a 70%. Entonces no es como si tirar una moneda, ¿no? Te ayuda, sí, pero no es categórico, como si lo es tal vez la secuencia de difusión, como si lo es la perfusión, ¿no? Como si es la angiotomografía. Son estudios contundentes. Y tu escala NIS. La escala NIS le gana al vaso hiperdenso, imagínate. ¿Está bien, doctorita? Su pregunta se atendió. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, doctores. Agradezco su paciencia y su tiempo. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor.